Descubrí que mi novio me estaba engañando a través de una foto en el Instagram de su ex. Antes de que empiece a contar mi historia, díganme desde dónde están viendo este vídeo. Vamos, mi nombre es Marina, tengo 27 años, y hasta hace 3 semanas creía que había encontrado el amor de mi vida. Rodrigo y yo estábamos juntos desde hacía 8 meses, y por primera vez en años me había permitido soñar con un futuro al lado de alguien. Él era todo lo que pensaba querer, inteligente, exitoso, atento. Trabajábamos en la misma empresa de consultoría, aunque en departamentos diferentes, y fue así como nos conocimos. Al principio me contó sobre su exnovia, Elena, con quien había terminado hacía aproximadamente 1 año. Habían estado juntos por 4 años, pero según él, la relación se había vuelto tóxica en los últimos meses. Ella era posesiva, controladora, y constantemente lo acusaba de engaño sin motivo alguno. Cuando me habló de eso, hasta sentí lástima por él. Parecía tan herido, tan cansado de haber sido incomprendido. Lo que no sabía en ese momento era que Elena todavía trabajaba en el mismo edificio que nosotros, solo 3 pisos arriba, en el departamento legal. Descubrí esto por casualidad un viernes por la tarde, cuando estaba esperando el ascensor para bajar al estacionamiento. Ella entró al ascensor en el piso 12, una mujer elegante, con cabello castaño perfectamente arreglado y un traje gris que costaba más que mi sueldo mensual. No la reconocí inmediatamente, pero algo en su rostro me pareció familiar. Fue solo cuando me saludó por mi nombre que las piezas encajaron. Marina, ¿verdad? Debes ser la nueva novia de Rodrigo. Su voz era calmada, casi amigable, pero había algo en sus ojos que me dejó incómoda. Confirmé con un gesto de cabeza, tratando de mantener la compostura. El trayecto hasta la planta baja nunca había parecido tan largo. Ella continuó hablando como si estuviéramos conversando sobre el clima. Él siempre ha tenido un tipo específico. Cabello rubio, ojos claros, estatura mediana. Es interesante cómo somos todas tan parecidas. Cuando las puertas se abrieron, me deseó una buena tarde y siguió su camino, dejándome allí parada con un frío en el estómago que no podía explicar. Esa noche, cuando le conté a Rodrigo sobre el encuentro, se puso visiblemente irritado. Ella no debería haberte hablado. Es típico de ella tratar de causar problemas donde no los hay. Pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Comencé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Como él siempre guardaba el celular con la pantalla hacia abajo cuando estábamos juntos. Como a veces tardaba en responder mensajes, alegando estar en reuniones que yo sabía no existían. Como ciertos jueves llegaba a casa con un perfume diferente pegado a la ropa. El día que cambió todo fue un martes de finales de octubre. Rodrigo me había dicho que se quedaría hasta tarde en la oficina para terminar un informe importante, pero cuando lo llamé alrededor de las 9 de la noche, su celular estaba apagado. Esto era extraño, él siempre mantenía el teléfono encendido, alegando que podría recibir llamadas urgentes de clientes. Decidí pasar por la oficina para llevarle algo de comer, pensando que sería una sorpresa romántica. El edificio estaba casi vacío, solo algunos empleados de limpieza y guardias de seguridad. Cuando llegué al piso 15, donde estaba su oficina, encontré todo oscuro. Le pregunté al guardia si había visto a Rodrigo, y me dijo que había salido alrededor de las 6 de la tarde. Mi primera reacción fue de preocupación. Tal vez había ocurrido alguna emergencia familiar. Traté de llamar de nuevo, pero el teléfono seguía apagado. Fue entonces que decidí hacer algo que nunca había hecho antes, fui hasta su apartamento. Yo tenía las llaves, pero nunca las había usado sin avisar. La calle estaba oscura cuando estacioné frente a su edificio. Su auto no estaba en el garaje. Subí al apartamento de todos modos, una parte de mí esperando encontrarlo allí, tal vez sintiéndose mal o algo así. El apartamento estaba vacío y silencioso. Fue cuando vi la nota sobre la encimera de la cocina. No estaba dirigida a mí, pero las palabras saltaron de la página como si estuvieran en llamas. Gracias por la noche increíble. No puedo esperar a verte mañana en el mismo lugar. H. Me senté en el sillón de su sala y me quedé allí por horas, solo mirando ese pedazo de papel. No podía procesar lo que estaba pasando. 8 meses de relación, 8 meses de planes futuros, de te amo susurrados en la oscuridad, de conversaciones sobre vivir juntos. Todo desmoronándose por una nota de 3 líneas. Cuando Rodrigo llegó a casa, alrededor de las 2 de la madrugada, me encontró todavía sentada en el mismo sillón, con la nota en la mano. Se puso pálido cuando me vio, luego rojo, luego pálido de nuevo. Por algunos segundos permanecimos en absoluto silencio. ¿Puedes explicarme esto?, pregunté, mi voz saliendo más calmada de lo que esperaba. Se acercó lentamente como si fuera un animal salvaje a punto de atacar. Marina, puedo explicarlo todo. No es lo que estás pensando.
Entonces explícamelo. Se sentó en el sofá, pasándose las manos por el cabello. Elena está pasando por un momento difícil. Ella dijo que estaba pensando en lastimarse. No podía simplemente ignorarlo. Somos compañeros de trabajo y además pasamos 4 años juntos. Tenía que ayudar. ¿Y pensaste que la mejor forma de ayudar era llevarla a un hotel? No fue a un hotel. La respuesta salió más alta de lo que él pretendía. Fue en su casa. Estaba bebiendo y no quería quedarse sola. Solo me quedé allí hasta que se calmara. ¿Y apagaste tu teléfono por qué? Se acabó la batería. Lo miré por un largo momento buscando cualquier señal de sinceridad en su rostro. Rodrigo, ambos sabemos que eso es mentira. Si querías terminar conmigo, bastaba con decirlo. No necesitabas hacer esto. No quiero terminar contigo. Se levantó abruptamente. Marina, te amo. Fue un error terrible, un momento de debilidad. Elena me estaba manipulando, haciendo chantaje emocional. Sé que eso no lo justifica, pero juro que nunca más volverá a pasar. ¿Entonces estás admitiendo que pasó algo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Vi el momento exacto en que se dio cuenta de que se había contradicho, que su historia no tenía sentido. Sus hombros se desplomaron y se cubrió la cara con las manos. Sí, susurró. Pasó. Pero no significó nada, Marina. Absolutamente nada. Tienes que creerme. Me levanté lentamente poniendo sus llaves en la mesa de centro. No, Rodrigo. No tengo que creer nada de lo que digas. Ya no. Caminé hacia la puerta, pero él me siguió. Por favor, no te vayas así. Podemos hablar de esto, podemos resolverlo. Estoy dispuesto a hacer terapia de pareja, cualquier cosa que quieras. Me detuve con la mano en la manija. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto? No es ni siquiera el hecho de que me hayas engañado. Es que me trataste como idiota. Como si no fuera capaz de percibir las mentiras, las excusas sin fundamento. Eso duele más que cualquier engaño. Salí de su apartamento esa madrugada pensando que había cerrado un capítulo de mi vida. Qué equivocada estaba. El jueves siguiente estaba en la fila del café de la empresa cuando sentí que alguien tocaba mi hombro. Era Elena. Esta vez no tenía esa sonrisa cordial del ascensor. Parecía cansada, con los ojos hinchados. ¿Puedo hablar contigo un minuto?, preguntó en voz baja. Salimos de la fila y encontramos una mesa vacía en una esquina de la cafetería. Ella se quedó jugando con el anillo que usaba en el dedo medio antes de empezar a hablar. Sé que terminaste con él. ¿Y cómo lo sabes? Porque me buscó ayer. Dijo que habían peleado por mi culpa y me pidió que aclarara las cosas contigo. Sentí una rabia subiendo por el pecho. ¿Entonces te está usando para tratar de reconquistarme? Elena negó con la cabeza. No es exactamente así. Marina, necesito contarte algunas cosas sobre Rodrigo que tal vez no sepas. Respiró profundo antes de continuar. Rodrigo y yo terminamos hace un año, pero nunca realmente dejamos de vernos. No de la forma como te imaginas, se apresuró a aclarar cuando vio mi expresión. Al menos no de mi parte. Él me buscaba siempre que se sentía inseguro o cuando tenía problemas. Decía que yo era la única persona que realmente lo entendía. Mi cabeza comenzó a girar. ¿Se estuvieron viendo durante todo el tiempo que él estaba conmigo? No exactamente. Fueron tal vez unas 5 o 6 veces en 8 meses. Siempre con la excusa de que necesitaba hablar sobre algo, que estaba confundido sobre sus sentimientos por ti, que necesitaba mi consejo. Elena hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. El martes pasado fue diferente. Apareció en mi apartamento completamente alterado, diciendo que habían discutido sobre matrimonio y que había entrado en pánico. Nunca discutimos sobre matrimonio, interrumpí. Lo sé. Después de unas horas y varios tragos de whisky, admitió que había inventado esa historia. La verdad es que habías mencionado casualmente que una amiga tuya se había comprometido, y eso fue suficiente para dejarlo aterrorizado. Dijo que se sentía sofocado, que no sabía si estaba listo para un compromiso serio. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y te acostaste con él? Sí. La admisión salió baja, casi un susurro. Pero no fue como estás pensando. Él estaba borracho, llorando, hablando sobre cómo tenía miedo de volverse como su padre, que abandonó a la familia. Yo también había bebido y pasó. Pero en el momento en que pasó, me di cuenta de que había sido un error terrible.
Un error terrible, repetí, sin poder esconder el sarcasmo en mi voz. Marina, no estoy tratando de justificarme. Lo que hicimos estuvo mal, y lo sé. Pero necesito que sepas que al día siguiente, le dije que no podríamos vernos más. Que necesitaba decidir qué quería de la vida y dejar de usar a las personas como muletas emocionales. Nos quedamos en silencio por algunos minutos. La cafetería se estaba llenando con empleados del almuerzo, y sus conversaciones creaban un murmullo constante a nuestro alrededor. ¿Por qué me estás contando esto?, pregunté finalmente. Porque te mintió sobre lo que pasó, y también se está mintiendo a sí mismo. Ayer, cuando me buscó, dijo que te había contado que fue solo un momento de debilidad, que no significó nada. Pero la verdad es que me llamó el sábado siguiente, tratando de acordar otro encuentro. Sentí mi mundo desmoronarse un poco más. ¿Y fuiste? No. Le dije que estaba saliendo de la ciudad para visitar a mi familia, y que cuando regresara, no quería más contacto con él. Por eso sé que está mintiendo cuando dice que fue solo una vez. Elena se levantó, tomando su bolsa. Mira, Marina, no estoy tratando de ser tu amiga ni buscando perdón. Pero pareces ser una persona decente y creo que mereces saber con quién te estabas involucrando. Rodrigo no es mala persona, pero es profundamente inmaduro y egoísta. Quiere seguridad emocional sin responsabilidad, y eso no es justo para nadie. Después de que se fue, me quedé allí sentada por media hora más, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Parte de mí quería creer que Elena estaba mintiendo, tal vez tratando de vengarse de Rodrigo de alguna manera. Pero en el fondo sabía que todo tenía sentido con su comportamiento en los últimos meses. Los mensajes no respondidos, los fines de semana que decía estar ocupado con trabajo, la forma como cambiaba de tema siempre que mencionaba planes futuros. Todas las piezas del rompecabezas encajando de una forma que me hacía sentir como la mayor idiota del mundo. Esa tarde volví al trabajo decidida a olvidar a Rodrigo y seguir adelante. Pero el universo tenía otros planes para mí. Alrededor de las 5 de la tarde, mi jefa, Paula, me llamó a su oficina. Era una mujer de unos 50 años, siempre muy profesional, pero con una manera maternal que me hacía sentir cómoda. Marina, necesito hablar contigo sobre una situación delicada, empezó, gesticulando para que me sentara. Llegó a mi conocimiento que tú y Rodrigo Méndez, del departamento de proyectos, tuvieron una relación personal. Sentí mi cara calentarse. Sí, pero terminamos esta semana. ¿Eso va a afectar mi trabajo aquí? No, no es eso. La cuestión es que Rodrigo buscó a recursos humanos esta mañana alegando que lo estás persiguiendo y causando problemas en el ambiente de trabajo. Dijo que habías invadido su apartamento e hiciste amenazas. Me levanté de la silla tan rápidamente que casi se cayó. Eso es mentira. Yo tengo las llaves de su apartamento, él mismo me las dio. Y nunca hice amenaza alguna. Paula levantó la mano, haciéndome sentar de nuevo. Tranquila, Marina. Te conozco desde hace 3 años y sé de tu carácter. Por eso estoy conversando contigo primero, antes de que esto se vuelva un proceso formal. ¿Puedes contarme tu versión de los hechos? Respiré profundo y conté todo, la relación, el descubrimiento del engaño, la conversación con Elena. Paula me escuchó sin interrumpir, haciendo algunas anotaciones. ¿Tienes alguna prueba de lo que me estás contando? ¿Mensajes, emails, algo? Tengo algunos mensajes de él, pero no sé si sirven como prueba de algo. ¿Puedes mostrármelos? Tomé mi celular y le mostré a Paula algunas conversaciones que Rodrigo y yo habíamos tenido por WhatsApp. Mensajes románticos, planes de fin de semana, él mismo dándome las llaves del apartamento. Paula fotografió algunos de los mensajes con su celular. Marina, voy a ser directa contigo. Rodrigo está tratando de protegerse creando una versión de los hechos que lo favorezca. Probablemente tiene miedo de que cuentes a otras personas en la oficina sobre el engaño, entonces está tratando de anticiparse y desacreditar cualquier cosa que puedas decir. Pero eso es absurdo. Solo quiero olvidar que existe y seguir con mi vida. Lo sé, pero desafortunadamente este tipo de situación es más común de lo que imaginas. Voy a hablar con RRHH y presentar tu versión de los hechos. Por ahora, evita cualquier contacto con él en la oficina, ¿ok? Salí de la oficina de Paula sintiéndome como si estuviera en una pesadilla. Como alguien con quien había compartido la cama por 8 meses podía ser capaz de algo así. ¿Cómo me había equivocado tanto sobre el carácter de una persona? Esa noche llamé a mi mejor amiga, Carla, y le conté todo lo que había pasado. Ella me escuchó pacientemente y después dijo algo que no olvidaré jamás. Marina, ¿sabes cuál es el problema? Siempre ves lo mejor en las personas. Es una cualidad hermosa, pero también es peligrosa.
Hay gente en este mundo que va a aprovecharse de tu buena fe sin ningún remordimiento. Pero no quiero volverme una persona cínica y desconfiada. Y no necesitas serlo. Pero necesitas aprender a confiar en tus instintos. Apuesto a que en varios momentos durante la relación sentiste que algo no estaba bien, pero elegiste ignorarlo. Tenía razón. Había ignorado señales obvias por meses, eligiendo creer en las explicaciones de Rodrigo porque era más fácil que enfrentar la realidad. El viernes siguiente Paula me llamó de nuevo a su oficina. Esta vez estaba acompañada de María, de la Dirección de Recursos Humanos. Marina, comenzó María, investigamos las alegaciones de Rodrigo y concluimos que no hay base para ellas. De hecho, descubrimos algunas inconsistencias en su versión que nos preocupan. ¿Qué tipo de inconsistencias? Alegó que nunca tuvieron una relación seria, que fueron solo algunos encuentros casuales, y que estabas fantaseando sobre un noviazgo que no existía. Pero los mensajes que Paula nos mostró contradicen completamente esa versión. Paula se inclinó hacia adelante. Además, hablamos discretamente con algunas personas de su departamento, y descubrimos que Rodrigo ya tuvo al menos otras 2 relaciones con colegas de trabajo que terminaron de forma problemática. ¿Cómo así? Aparentemente tiene un patrón de comportamiento. Se involucra con colegas y cuando la relación termina, trata de desacreditar a la otra persona alegando persecución o comportamiento obsesivo. Sentí una mezcla de alivio y rabia. Alivio por saber que no estaba loca, que mi versión de los hechos estaba siendo creída. Rabia por descubrir que había sido solo una más en una serie de mujeres que Rodrigo había manipulado. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. María y Paula intercambiaron una mirada. Rodrigo será transferido a la sucursal de Sao Paulo la semana que viene, dijo María. Oficialmente es una promoción. Extraoficialmente es para evitar que situaciones como esta se repitan. ¿Y conmigo? Contigo, nada. Continúas aquí normalmente. Pero si él trata de contactarte de cualquier forma, quiero que me avises inmediatamente. Salí de esa reunión sintiéndome como si un peso enorme hubiera sido quitado de mis hombros. Finalmente esa pesadilla estaba llegando a su fin. O al menos eso pensaba. 2 semanas pasaron en relativa paz. Rodrigo había sido transferido como prometieron, y estaba comenzando a sentirme normal de nuevo. Volví a salir con las amigas, retomé mi rutina de gimnasio, hasta empecé a considerar la posibilidad de conocer a alguien nuevo. La vida estaba volviendo a su cauce. Fue un jueves por la noche que todo se desmoronó de nuevo. Había salido a cenar con Carla y otras 2 amigas en un restaurante en el centro de la ciudad. Era el cumpleaños de Julia, y estábamos celebrando con tragos y muchas risas. Alrededor de las 10 de la noche, cuando estaba regresando del baño a nuestra mesa, sentí que alguien me tomaba del brazo. Era Rodrigo. Mi sangre se heló. No debería estar en la ciudad, supuestamente se había mudado a Sao Paulo la semana anterior. Pero ahí estaba, con una apariencia terrible. Barba sin afeitar, ojos rojos, ropa arrugada. Necesitamos hablar, dijo apretando mi brazo con más fuerza de la que debería. Rodrigo, suéltame. No tenemos nada que hablar. Destruiste mi vida, continuó como si no me hubiera escuchado. Por tu culpa perdí mi trabajo, mi casa, todo. ¿Perdiste tu trabajo? Pensé que habías sido transferido. Dio una risa amarga. ¿Transferido? Me despidieron el martes. Dijeron que mi patrón de comportamiento representaba un riesgo para la empresa. Y todo por culpa de tus mentiras. Las personas a nuestro alrededor comenzaron a mirar. Carla se acercó, claramente preocupada. Marina, ¿está todo bien? No, no está todo bien, respondió Rodrigo antes de que pudiera hablar. Tu amiga aquí es una mentirosa patológica que... Basta, lo interrumpí, logrando soltarme de su agarre. Rodrigo, estás borracho. Vete a casa antes de que esto se vuelva una situación aún peor. ¿Peor? Rió de nuevo, pero no había humor alguno en la risa. Marina, no tienes idea de cómo las cosas pueden ponerse peores. Carla ya había señalado al mesero, que se estaba acercando junto con lo que parecía ser el gerente del restaurante. La situación estaba claramente saliendo de control. Señor, voy a tener que pedirle que se retire, dijo el gerente con calma, pero con firmeza. Rodrigo miró alrededor, pareciendo finalmente darse cuenta de que estaba siendo observado por varias personas. Sus hombros se desplomaron y por un momento volvió a parecerse al hombre del que me había enamorado. Vulnerable, perdido. Marina, dijo su voz ahora casi un susurro, solo quiero una oportunidad de explicar. De arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, Rodrigo. Se acabó.
Necesitas seguir adelante. Me miró por algunos segundos más, después salió del restaurante sin decir nada más. Volví a la mesa con las piernas temblando, tratando de explicar a mis amigas lo que había pasado. Necesitas hacer una denuncia, dijo Julia inmediatamente. Ese tipo está claramente inestable. No fue nada tan grave, traté de minimizar, pero en el fondo sabía que tenía razón. Al día siguiente, después de una noche mal dormida, llamé a Paula para contarle lo que había pasado. Se puso visiblemente preocupada. Marina, necesito contarte algo que no mencioné antes. Cuando hicimos la investigación sobre Rodrigo, descubrimos que una de sus exnovias, que trabajaba en la sucursal de Brasilia, había registrado una queja en la policía por persecución. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. ¿Y qué pasó? Aparentemente, después de que terminaron, pasó meses llamándola, apareciendo en su apartamento, enviando flores y regalos aún después de que ella dejó claro que no quería más contacto. Tuvo que cambiarse de apartamento. ¿Por qué no me contaron esto antes? Porque en ese momento pensamos que la transferencia sería suficiente para resolver el problema. Pero ahora. Paula dudó. Ahora creo que deberías considerar seriamente hacer una denuncia. Pasé todo el fin de semana pensando en eso. Parte de mí todavía tenía dificultad para aceptar que Rodrigo pudiera ser realmente peligroso. Lo conocía, había dormido a su lado por meses. ¿Será que estaba exagerando? El lunes, mi duda fue resuelta de forma definitiva. Llegué a la oficina y encontré mi escritorio cubierto de rosas rojas. Decenas de ellas esparcidas por toda la superficie, junto con una carta. Mi compañera de escritorio, Sandra, me estaba mirando con una expresión preocupada. Llegaron antes que tú. El repartidor dijo que era una sorpresa romántica, explicó. Abrí la carta con manos temblorosas. La caligrafía era inconfundiblemente de Rodrigo. Marina, sé que estás enojada, pero no puedo vivir sin ti. Estos 8 meses fueron los mejores de mi vida, y cometí errores terribles. Elena no significa nada para mí, nunca significó. Fue solo un momento de locura, de pánico sobre nuestro futuro juntos. Te amo más que a cualquier cosa en el mundo y si me das una oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida compensándote. Por favor, no tires a la basura lo que tenemos. Eres mi alma gemela, Marina. Sin ti, no soy nada. Rodrigo. Arrugué la carta y la tiré a la basura, después tomé todas las rosas e hice lo mismo. Sandra me observaba en silencio. ¿Vas a hacer la denuncia ahora?, preguntó suavemente. Sí. Esa tarde salí más temprano del trabajo y fui hasta la comisaría más cercana. El comisario que me atendió, un hombre de unos 60 años con aire paternal, me escuchó pacientemente mientras contaba toda la historia. Mira, muchacha, dijo cuando terminé. Casos como este son más comunes de lo que imaginas. Lo que describiste constituye persecución, principalmente considerando el historial que tiene con otras mujeres. Voy a registrar tu queja y orientar para que documentes cualquier intento de contacto que haga de aquí en adelante. ¿Y si continúa buscándome? Entonces podemos solicitar una medida de protección. Por ahora voy a mandar un equipo a hablar con él. A veces eso es suficiente para que la persona entienda que la situación es seria. Salí de la comisaría sintiéndome un poco más segura, pero aún aprensiva. Rodrigo había cruzado una línea, y no tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La respuesta vino 3 días después. Estaba saliendo del edificio de la oficina cuando vi un auto familiar estacionado del otro lado de la calle. Era el auto de Rodrigo y él estaba adentro observándome. Cuando nuestros ojos se encontraron, bajó del vehículo y comenzó a cruzar la calle en mi dirección. Entré en pánico. Había varias personas saliendo del edificio, pero de repente me sentí completamente sola. Tomé mi celular y marqué 190, manteniendo el dedo sobre el botón de llamada. Marina, por favor, solo un minuto, gritó cuando estaba llegando cerca. Rodrigo, hay una queja contra ti en la comisaría. Si te acercas a mí, voy a llamar a la policía ahora mismo. Se detuvo a unos 5 metros de distancia, levantando las manos como si se fuera a rendir. Solo quiero hablar. 5 minutos. No. Por favor. Me lo debes al menos. No te debo nada. Fue entonces que vi el cambio en su expresión. La máscara de vulnerabilidad se cayó, y por algunos segundos vi algo que me aterrorizó. Rabia pura, sin filtros. ¿Crees que puedes destruirme y después simplemente seguir adelante?, dijo, su voz baja pero cargada de veneno. ¿Crees que no hay consecuencias? Presioné el botón de llamada del 190. La llamada fue atendida inmediatamente. Hola, policía. Necesito ayuda.
Hay un hombre amenazándome en la calle de las Palmeras, frente al número 347. Rodrigo escuchó mi llamada y su expresión cambió de nuevo. El pánico sustituyó a la rabia. Miró alrededor, se dio cuenta de que varias personas estaban observando la escena, y corrió de vuelta al auto. La patrulla llegó en menos de 10 minutos, pero Rodrigo ya había desaparecido. Los policías anotaron mi versión de los hechos y prometieron intensificar las rondas en la región. Esa noche Carla insistió en que durmiera en su casa. No es seguro que estés sola ahora, dijo, y no tuve fuerzas para discutir. Pero incluso en la casa de mi mejor amiga, rodeada de personas que me amaban, no podía dejar de pensar en la expresión en el rostro de Rodrigo. Había algo ahí que iba más allá de la rabia de un exnovio rechazado. Había una frialdad, un cálculo, que me hacía pensar que esta historia estaba lejos de terminar. Y estaba en lo cierto. La semana siguiente las cosas escalaron de una forma que jamás podría haber imaginado. Comenzó con cosas pequeñas, casi imperceptibles. Mi cuenta de Instagram fue invadida, y cuando logré recuperarla, descubrí que alguien había enviado mensajes comprometedores a varios de mis contactos profesionales, haciéndose pasar por mí. Mensajes de contenido sexual, insinuaciones sobre mi vida íntima. Pasé horas explicando a colegas y clientes que mi cuenta había sido hackeada. Después fueron las reseñas falsas online. Alguien había creado perfiles falsos en sitios de citas usando mis fotos, con descripciones vulgares e información personal verdadera, mi lugar de trabajo, gimnasio que frecuentaba, restaurantes favoritos. Descubrí esto cuando un extraño me abordó en la calle diciendo que me había encontrado online. Lo peor fue cuando comenzaron a llegar entregas a mi apartamento. Pizzas que no había pedido, flores fúnebres, hasta un stripper que dijo haber sido contratado para una fiesta sorpresa. Mi vecina, doña Concepción, una señora de 70 años, casi tuvo un infarto cuando abrió la puerta pensando que era el repartidor de la farmacia. Cada incidente aisladamente podría ser explicado como coincidencia, pero juntos formaban un patrón obvio. Rodrigo estaba sistemáticamente tratando de destruir mi reputación y mi paz mental. El comisario que había atendido mi caso, Dr. Santos, me llamó para una conversación. Marina, tratamos de localizar a Rodrigo para citarlo, pero ya no está en la dirección que teníamos en el sistema. El apartamento está vacío, sin muebles. Los vecinos dijeron que se mudó hace una semana. ¿Entonces está prófugo? No exactamente. No rompió ninguna ley que justifique un arresto, al menos no todavía. Pero su comportamiento está claramente escalando. Sugiero que consideres seriamente cambiar tu rutina, tal vez hasta salir de la ciudad por un tiempo. No puedo simplemente abandonar mi vida por culpa de él. Dr. Santos suspiró. Marina, ya he visto casos como este antes. En mi experiencia, hombres como Rodrigo solo paran cuando son forzados a parar. Y a veces ni así. Salí de la comisaría con un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el clima. La situación había salido completamente de mi control, y me sentía como una presa siendo cazada. Fue Carla quien sugirió que contratara un detective privado. Conocí a un tipo que hizo un trabajo para una amiga mía en un caso de pensión alimenticia. Es discreto y competente. Roberto Silva era un hombre de unos 50 años, ex policía, con una apariencia que inspiraba confianza. Cuando le conté mi historia, me escuchó sin interrumpir, haciendo algunas anotaciones ocasionales. Lo que describiste es stalking clásico, dijo cuando terminé. La escalada es predecible, primero intentos de reconciliación, después amenazas veladas, después sabotaje de la reputación de la víctima. El próximo paso generalmente involucra. ¿Involucra qué? Confrontación física. O intentos de perjudicar a personas cercanas a ti. Sentí mi estómago revolverse. Mi familia. ¿Puede tratar de hacer algo con mi familia? Es posible. Dame los datos de tus familiares más cercanos. Voy a orientarlos sobre precauciones básicas. Pasé el resto de la tarde llamando a mis padres, mi hermano, mi hermana, explicando la situación sin entrar en demasiados detalles para no preocuparlos excesivamente. Mi padre, siempre protector, quiso venir a la ciudad inmediatamente, pero logré convencerlo de que eso solo empeoraría las cosas. Roberto comenzó a trabajar en el caso esa misma semana. Descubrió que Rodrigo realmente había perdido el empleo, pero no solo por nuestra situación. Aparentemente había sido acusado de apropiación indebida, usaba la tarjeta corporativa para gastos personales, incluyendo regalos caros para Elena y posteriormente para mí. Está en una espiral descendente, me explicó Roberto durante una de nuestras reuniones. Perdió el empleo, probablemente está con problemas financieros, y en su cabeza, tú eres culpable de todo. Es un perfil peligroso. ¿Lograste descubrir dónde está viviendo? Todavía no.
Se está moviendo bastante, probablemente quedándose en casa de amigos diferentes. Pero lo voy a encontrar. Mientras Roberto trabajaba, yo trataba de mantener una apariencia de normalidad. Continuaba yendo a trabajar, saliendo con las amigas, haciendo mis actividades habituales. Pero siempre con un ojo en el retrovisor, siempre verificando si no me estaban siguiendo. Fue un viernes por la noche que todo cambió definitivamente. Estaba cenando sola en casa, viendo Netflix, cuando escuché ruidos en la puerta. No eran golpes normales, sonaban como alguien manipulando la cerradura. Mi sangre se heló. Tomé mi celular y llamé inmediatamente a Roberto, susurrando en el teléfono. Creo que hay alguien tratando de entrar a mi apartamento. ¿Dónde estás exactamente? En el cuarto con la puerta cerrada con llave. Quédate en línea conmigo. Ya estoy llamando a la policía. No salgas del cuarto por nada. Los ruidos continuaron por algunos minutos más, después pararon. Nos quedamos en absoluto silencio, yo en el cuarto, Roberto del otro lado de la línea, hasta que escuchamos sirenas acercándose. Cuando los policías llegaron, no encontraron a nadie. Pero había marcas evidentes en la cerradura de mi puerta, alguien había tratado de forzarla con algún objeto puntiagudo. También encontraron esto debajo de la puerta, una nota manuscrita. Puedes correr, Marina, pero no puedes esconderte para siempre. Teníamos algo especial, y lo tiraste a la basura como si fuera desperdicio. Ahora vas a descubrir cómo es perder todo lo que amas. La caligrafía era de Rodrigo, sin duda. Dr. Santos llegó a mi apartamento una hora después, acompañado de una comisaria más joven que presentó como Dra. Carvalho, especialista en crímenes contra la mujer. Marina, dijo Dra. Carvalho con este intento de invasión domiciliaria y la amenaza explícita en la nota, ahora tenemos base legal para una orden de arresto preventivo. Cruzó la línea. Pero ustedes todavía no saben dónde está. Lo vamos a encontrar. Roberto ya nos pasó toda la información que recopiló, y vamos a monitorear todos los lugares que frecuentaba. Mientras tanto, no es seguro que te quedes aquí. Voy a quedarme en casa de Carla. No. La voz de Roberto fue firme. Él probablemente conoce tu rutina, sabe dónde sueles ir. Necesitas salir de la ciudad por algunos días, quedarte en un lugar que no conozca. Esa madrugada hice una maleta con lo esencial y fui a casa de mis padres, en una ciudad a 200 kilómetros de distancia. No les conté todos los detalles, solo dije que estaba teniendo problemas con un exnovio y necesitaba estar fuera de circulación por un tiempo. Mi madre, siempre intuitiva, se dio cuenta de que la situación era más grave de lo que estaba admitiendo. Marina, ¿ese hombre te lastimó de alguna forma? Físicamente, digo. No, mamá. Pero creo que podría. Por eso estoy aquí. Me abrazó con fuerza. Hiciste bien en venir. Quédate aquí el tiempo que necesites. Durante los 3 días que pasé en casa de mis padres, Roberto me mantenía actualizada sobre las investigaciones. La policía había rastreado a Rodrigo hasta un hotel barato en la periferia de la ciudad, pero cuando llegaron allí, ya se había ido. El recepcionista dijo que parecía agitado y había preguntado sobre horarios de autobuses para varias ciudades diferentes. Está huyendo, explicó Roberto por teléfono. Probablemente se dio cuenta de que la policía estaba tras él. ¿Eso es bueno o malo? Puede ser ambos. Bueno porque está saliendo de tu ciudad. Malo porque hombres en fuga a veces hacen cosas desesperadas antes de desaparecer completamente. El martes siguiente volví a casa. El edificio había reforzado la seguridad, ahora había un portero 24 horas y cámaras en todos los pisos. Aún así apenas podía dormir, sobresaltándome con cualquier ruido. Fue el jueves que recibí la llamada que cambiaría todo de nuevo. Era Elena. Marina, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Rodrigo. ¿Qué tiene él? Me buscó ayer. Está diferente. Aterrador. Creo que va a hacer alguna tontería. ¿Qué tipo de tontería? No sé exactamente, pero habló cosas sobre hacer justicia, y sobre cómo nosotras dos habíamos destruido su vida. Marina, tengo miedo. Mi corazón se disparó. ¿Dónde estás ahora? En casa de mi hermana, en Campiñas. Salí de la ciudad porque descubrió mi nueva dirección. Pero Marina. Me hizo preguntas sobre ti. ¿Dónde trabajas, dónde vives, qué gimnasio frecuentas? Sabe todo sobre tu rutina. La llamada se cortó y cuando traté de llamar de vuelta, el teléfono estaba apagado. Llamé inmediatamente a Roberto. Volvió, dije tan pronto como atendió. ¿Cómo lo sabes? Le conté sobre la llamada de Elena.
Roberto se quedó en silencio por algunos segundos. Marina, necesita salir de la ciudad de nuevo. Ahora. No puedo estar huyendo para siempre. Es temporal. Con la información que Elena proporcionó, la policía va a lograr localizarlo. Pero hasta entonces no estás segura. Esta vez no fui a casa de mis padres. Roberto me llevó a un pequeño hotel en una ciudad vecina, registró la habitación a su nombre y me hizo prometer que no saldría por ningún motivo. ¿Por cuánto tiempo?, pregunté. Algunos días. Una semana como máximo. Pero no tenía idea de que la decisión de salir de la ciudad había salvado mi vida. El viernes siguiente Roberto me llamó con noticias que me hicieron temblar las piernas. Encontramos a Rodrigo, dijo, su voz grave. ¿Dónde? En tu apartamento. ¿Cómo así, en mi apartamento? La voz de Roberto estaba tensa del otro lado de la línea. La policía recibió una denuncia de tus vecinos sobre ruido excesivo viniendo de tu apartamento en la madrugada. Cuando llegaron allí para verificar, encontraron la puerta forzada y a Rodrigo adentro. Sentí como si el mundo estuviera girando a mi alrededor. ¿Qué estaba haciendo? Marina, vas a tener que ser fuerte para escuchar esto. Él había destruido prácticamente todo. Muebles rotos, ropa rasgada, fotos tuyas quemadas en el fregadero de la cocina. Y había escritos en las paredes. ¿Qué tipo de escritos? Roberto dudó. Amenazas. Frases como si no puede ser mía, no será de nadie más y otras cosas que prefiero no repetir. Y Marina. Tenía un arma. Mi sangre se heló completamente. ¿Un arma? Un revólver calibre 38. No sabemos todavía si está registrado. Estaba durmiendo en tu cama cuando la policía entró y el arma estaba debajo de la almohada. Comencé a llorar. No podía parar. La idea de que había estado en mi espacio más íntimo, durmiendo en mi cama, planeando Dios sabe qué, me dejó completamente en pánico. ¿Fue arrestado? Sí. Invasión de domicilio, porte ilegal de arma, daño al patrimonio, incumplimiento de medida protectiva. Va a estar preso por un buen tiempo, especialmente considerando que ya había una orden contra él. ¿Y ahora? Ahora estás segura. Pero Marina, necesitas entender una cosa, no puedes volver a ese apartamento. Al menos no sola, y no tan pronto. Pasé 3 días más en el hotel, tratando de procesar todo lo que había pasado. Carla vino a buscarme el sábado, y cuando llegamos a mi edificio para evaluar los daños, casi me desmayo. Mi apartamento parecía haber sido golpeado por un huracán. Rodrigo había roto sistemáticamente cada objeto que tenía algún valor sentimental para mí. Fotos de mi graduación, regalos de mi familia, libros que coleccionaba desde la adolescencia. Todo destruido con una furia meticulosa. Pero lo peor fueron las paredes. Con pintura roja, después descubrí que era labial, había escrito mensajes por todo el apartamento. Puta, mentirosa, vas a pagar. Y en el espejo de mi cuarto, escrito en letras grandes, muerte antes que deshonra. Dios mío, susurró Carla. Marina, ese hombre está completamente enfermo. No pude quedarme allí ni por 5 minutos. Salimos y fuimos directo a la comisaría, donde Dr. Santos nos estaba esperando. ¿Cómo logró entrar?, pregunté. Forzó la cerradura de la puerta trasera del edificio, después subió por la escalera de emergencia. Las cámaras captaron todo. Estuvo allí al menos 2 días antes de ser descubierto. ¿2 días? Sí. Y Marina, hay algo más que necesitas saber. Cuando revisamos sus pertenencias encontramos esto. Dr. Santos me mostró un cuaderno pequeño, espiral, con páginas y páginas de anotaciones escritas a mano. Reconocí la caligrafía de Rodrigo inmediatamente. Es un diario. O mejor, una planificación. Había documentado tu rutina por semanas. ¿A qué hora salías de casa, qué camino tomabas para el trabajo, dónde almorzabas, qué día de la semana ibas al gimnasio? Sabía todo. Hojeé algunas páginas con manos temblorosas. Había hasta bocetos del layout de mi apartamento con anotaciones sobre dónde quedaban las llaves de repuesto, qué tipo de cerradura tenía, en cuál cuarto dormía. Pero la parte más aterrorizante estaba en las últimas páginas. Rodrigo había escrito lo que llamaba plan final. Involucraba esperarme llegar a casa un jueves por la noche, exactamente la noche en que estaba cenando sola y escuché los ruidos en la puerta. Según sus anotaciones, pretendía confrontarme sobre lo que había hecho con su vida. Si me negaba a escuchar razón, usaría el arma para enseñarme una lección, y después unirse conmigo para siempre. Era un plan de homicidio seguido de suicidio, documentado en detalles macabros.
Doctor Santos, pregunté, mi voz saliendo como un susurro, si no hubiera salido de la ciudad. Prefiero no especular sobre eso, Marina. Lo importante es que estás viva y segura. Pero ambos sabíamos la respuesta. Si hubiera estado en casa ese jueves, probablemente no estaría allí para contar la historia. Doctora Carvalho, que había estado en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. Marina, casos como este son más comunes de lo que las personas imaginan. Cada año, cientos de mujeres son asesinadas por excompañeros que no aceptan el fin de la relación. Tuviste suerte, pero también fuiste inteligente. Tus decisiones, hacer la denuncia, contratar al detective, salir de la ciudad cuando las cosas escalaron, probablemente salvaron tu vida. ¿Y ahora? ¿Cuánto tiempo va a estar preso? Con todas las acusaciones y considerando que fue capturado en flagrante con un arma en una invasión domiciliaria, probablemente de 3 a 5 años. Pero Marina, necesitas estar preparada para el hecho de que puede tratar de contactarte desde la prisión. Cartas, llamadas a través de terceros. ¿Y después? ¿Cuándo salga? Doctor Santos y doctora Carvalho intercambiaron una mirada. Vamos a lidiar con eso cuando llegue el momento. Por ahora, lo importante es que reconstruyas tu vida. Pero ¿cómo se reconstruye una vida después de algo así? Pasé las 2 semanas siguientes en casa de Carla, tratando de decidir qué hacer. Mi apartamento estaba inhabitable incluso después de limpiado y reparado, sabía que nunca podría dormir allí en paz de nuevo. Mi trabajo era comprensivo, pero había perdido tanto tiempo lidiando con toda esta situación que estaba atrasada en varios proyectos. Y emocionalmente estaba destrozada. No podía confiar en nadie. Cualquier hombre que demostraba interés en mí me dejaba en pánico. Cualquier ruido inesperado me hacía sobresaltar. Estaba viviendo como si todavía estuviera siendo perseguida, aun sabiendo que Rodrigo estaba tras las rejas. Fue Carla quien sugirió terapia. Marina, pasaste por un trauma serio. No vas a poder superarlo sola. Doctora Fernanda Luz era una psicóloga especializada en víctimas de violencia doméstica y stalking. Nuestra primera sesión fue difícil, apenas podía hablar sobre lo que había pasado sin empezar a llorar. Marina, me dijo gentilmente, lo que viviste no fue solo una separación difícil. Fue violencia psicológica sistemática, con escalada hacia amenaza física real. Es normal que te sientas así. Pero ¿cómo no vi las señales? ¿Cómo me involucré con una persona capaz de esto? Porque personas como Rodrigo son muy hábiles para esconder su verdadera naturaleza al principio. Se presentan como compañeros ideales, atentos, cariñosos. Los comportamientos problemáticos solo aparecen después de que la víctima ya está emocionalmente involucrada. ¿Entonces soy una víctima? Eres una sobreviviente, Marina. Hay una diferencia importante. Las sesiones con doctora Fernanda se volvieron mi ancla. Lentamente comencé a entender que nada de lo que había pasado era culpa mía. Que había actuado correctamente al confiar en mis instintos y buscar ayuda. Que estar viva e intacta ya era una victoria. 3 meses después del arresto de Rodrigo, tomé una decisión que cambiaría mi vida una vez más. Me iba a mudar de ciudad. Paula, mi jefa, había recibido una propuesta de una empresa asociada en Florianópolis. Era una promoción, un aumento significativo de salario, y la oportunidad de empezar de nuevo en un lugar donde nadie conocía mi historia. ¿Estás segura?, preguntó Carla cuando le conté mi decisión. ¿No crees que estás huyendo? Tal vez lo esté, admití. Pero a veces huir es lo más valiente que podemos hacer. En mi último día en la ciudad, hice una visita final a la comisaría. Doctor Santos me recibió con una sonrisa cálida. ¿Cómo te sientes? Mejor. Todavía tengo pesadillas a veces, pero estoy mejor. ¿Y los planes para Florianópolis? Estoy emocionada, en realidad. Por primera vez en meses, siento que tengo un futuro por delante. Se levantó y me extendió la mano. Marina, en 20 años de policía, vi muchas mujeres pasar por situaciones similares. No todas tuvieron tu suerte y no todas supieron lidiar con la situación con tu inteligencia y coraje. Debes estar orgullosa de ti misma. Salí de la comisaría por última vez sintiendo algo que no había sentido por mucho tiempo, esperanza. Pero historias como esta raramente tienen finales simples, y pronto descubriría que incluso a 500 kilómetros de distancia, el pasado tiene una forma de alcanzarnos. Florianópolis me recibió con brazos abiertos. La empresa donde comencé a trabajar era moderna, progresiva, y mis nuevos colegas eran acogedores sin ser invasivos. Alquilé un apartamento pequeño pero cómodo en el centro de la ciudad, a pocas cuadras de la playa. Por primera vez en meses, podía dormir una noche entera sin despertar sobresaltada. Los primeros 6 meses fueron de reconstrucción.
Hice terapia con una nueva psicóloga, doctora Amanda, que me ayudó a continuar el trabajo que había comenzado con doctora Fernanda. Volví al gimnasio, conocí personas nuevas, hasta empecé a salir casualmente con alguien, nada serio, pero fue un paso importante para recuperar mi confianza. Roberto mantenía contacto conmigo esporádicamente, enviando actualizaciones sobre el caso de Rodrigo. Había sido condenado a 4 años de prisión, pero con buena conducta podría salir en 2 y medio. Elena se había mudado al exterior, consiguió un trabajo en Portugal y dejó Brasil definitivamente. Por un tiempo creí que finalmente había dejado esa pesadilla atrás. Fue una mañana de domingo, casi 8 meses después de la mudanza, que todo comenzó de nuevo. Estaba tomando café en la terraza de mi apartamento cuando sonó mi celular. Era un número desconocido con código de área de mi ciudad anterior. Normalmente no contestaría, pero pensé que podría ser algo relacionado con el trabajo. ¿Hola? Silencio del otro lado de la línea. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Más silencio. Después el sonido de alguien respirando pesadamente. ¿Quién es? La llamada fue cortada. Una sensación familiar de incomodidad se apoderó de mí, pero traté de ignorarla. Podría ser cualquier cosa, equivocación, broma, problema en la línea. No necesariamente tenía relación con Rodrigo. Pero cuando lo mismo pasó el martes siguiente y después el jueves, supe que no era coincidencia. El viernes el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, cuando contesté, escuché una voz que reconocí inmediatamente. Hola, Marina. Era Rodrigo. Mi sangre se heló. ¿Cómo conseguiste mi número? Deberías estar preso. La prisión no es barrera para quien tiene amigos del lado de afuera. Su voz estaba diferente, más grave, más fría. Pensaste que podrías simplemente desaparecer y yo olvidaría lo que me hiciste. Rodrigo, hay una orden judicial que te prohíbe contactarme. Si no cuelgas ahora mismo, voy a llamar a la policía. Rió una risa que me dio escalofríos. Llama. Voy a adorar explicarles cómo destruiste mi vida y después huiste como una cobarde. Yo no destruí nada. Tú hiciste tus elecciones. ¿Mis elecciones? Su voz se puso más alta. Marina, perdí todo por tu culpa. Mi trabajo, mi casa, mi libertad. Y tú estás ahí viviendo feliz de la vida en Florianópolis, como si nada hubiera pasado. El hecho de que supiera dónde estaba viviendo me aterrorizó. ¿Como tú? ¿Crees que es difícil encontrar a alguien hoy en día? Redes sociales, compañeros de trabajo, personas siempre dispuestas a conversar. Marina Silva, 28 años, trabaja en Technovation Solutions, vive en la calle de las Acacias, 142, apartamento 301. Va al gimnasio Smart Fit 3 veces por semana, siempre martes, jueves y sábado. Los viernes bebe vino en el bar del Hotel Intercity con las colegas de la oficina. Cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Había mapeado mi nueva vida con la misma obsesión enfermiza que había demostrado antes. ¿Qué quieres, Rodrigo? Justicia. Me lo debes. No te debo nada. Me debes todo. Su voz explotó en el teléfono. 4 años de mi vida, Marina. 4 años en una celda inmunda por culpa de tus mentiras. Fuiste preso porque invadiste mi casa con un arma. Fui preso porque me convertiste en un monstruo. Antes de ti, nunca le había hecho mal a nadie. Pero tú me volviste loco. Colgué el teléfono con las manos temblando. Inmediatamente llamé a Roberto. Me llamó, dije tan pronto como Roberto contestó. Rodrigo me llamó. Eso es imposible. Está preso. Sé que es él, Roberto. Y sabe dónde vivo, dónde trabajo, todo. Roberto se quedó en silencio por algunos segundos. Voy a verificar su situación en la prisión. Y Marina, necesitas ir a la policía allá en Florianópolis hoy mismo. La comisaría de Florianópolis me trató con profesionalismo, pero percibí cierto escepticismo cuando expliqué que estaba recibiendo amenazas de alguien que teóricamente estaba preso en otro estado. La comisaria responsable, doctora Meneses, anotó todo cuidadosamente. Vamos a contactar la penitenciaría donde está cumpliendo condena, me dijo. Si realmente hizo esas llamadas, es una violación grave de las reglas penitenciarias. ¿Y mientras tanto? Documenta todo. Graba las llamadas si es posible. Y considera cambiar de número. Volví a casa sintiéndome desprotegida y vulnerable de nuevo. Cambié de número ese mismo día, pero en el fondo sabía que eso no sería suficiente. Si Rodrigo había logrado descubrir tanta información sobre mi nueva vida, lograría descubrir mi nuevo número también. Roberto me llamó al día siguiente con noticias perturbadoras.
Marina, hay un problema. Rodrigo ya no está preso. ¿Cómo así? Fue liberado hace 3 semanas. Libertad condicional por buen comportamiento. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mis pies. ¿3 semanas? Y nadie me avisó. Debería haber habido una notificación automática. Voy a investigar qué pasó, pero ahora no importa. Lo que importa es que necesitas tomar medidas inmediatas de seguridad. ¿Qué tipo de medidas? Cambio de dirección, al menos temporalmente. Y Marina, necesitas avisar a tu familia. Si está obsesionado con encontrarte, puede tratar de usar a tus familiares como medio para llegar hasta ti. Llamé a mis padres inmediatamente explicando la situación. Mi madre comenzó a llorar en el teléfono. Hija, vuelve a casa. Ven a quedarte aquí con nosotros hasta que esto se resuelva. Mamá, si realmente me está buscando, ir a casa solo va a ponerlos en peligro a ustedes también. Pero ella insistió y en el fondo, sabía que no tenía muchas opciones. No conocía a nadie en Florianópolis lo suficientemente bien para pedir ayuda, y quedarme sola no parecía seguro. Esa noche, mientras hacía las maletas una vez más, mi nuevo celular sonó. Era él de nuevo. Nuevo número, misma Marina cobarde, dijo tan pronto como contesté. ¿Cómo conseguiste? Todavía no entiendes, ¿verdad? Siempre te voy a encontrar. No importa hacia dónde huyas, voy a estar ahí. Rodrigo, estás violando tu libertad condicional. Vuelve a la prisión y deja esto de lado. ¿Prisión? Río. Marina, la prisión fueron vacaciones comparado con lo que me hiciste. 4 años para pensar en ti todos los días, para planear lo que iba a hacer cuando saliera. 4 años para entender que no eres víctima en esta historia, eres la villana. Voy a colgar ahora. No cuelgues. Porque si cuelgas, voy a tener que buscarte personalmente. Y ahí la conversación va a ser bien diferente. Mi mano se congeló en el botón de colgar. ¿Qué quieres? Un encuentro. Solo tú y yo. Para conversar como personas civilizadas. Eso nunca va a pasar. Entonces tal vez debería visitar a tus padres primero. Viven en una casa amarilla en la calle de los Girasoles, ¿verdad? Tu madre tiene un jardín hermoso. Sería una lástima si algo le pasara. O a ella. La línea fue cortada y me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono, en estado de shock total. Sabía dónde vivían mis padres. Los llamé inmediatamente gritando para que salieran de casa en ese mismo momento, que fueran a casa de algún familiar, cualquier lugar que fuera seguro. Mi padre trató de calmarme, pero estaba en pánico completo. Papá, ustedes no entienden. Este hombre es capaz de cualquier cosa. Por favor, solo salgan de casa. Mientras ellos se organizaban para salir, llamé a la policía de su ciudad, explicando la situación y pidiendo que enviaran una patrulla para verificar la casa. Después llamé a Roberto, que estaba tan asustado como yo. Marina, esto escaló muy rápido. Él está claramente planeando algo. ¿Qué hago, Roberto? No puedo poner a mi familia en riesgo, pero tampoco puedo entregarme a él. Primero, tus padres salen de la ciudad hoy mismo. Segundo, tú también. Y tercero, vamos a coordinar con la policía de ambos estados para encontrar a ese hijo de puta antes de que haga alguna tontería. Pero encontrar a Rodrigo sería más difícil de lo que imaginábamos. En los días siguientes descubrimos que había violado prácticamente todas las condiciones de su libertad condicional. No estaba viviendo en la dirección declarada, no se estaba presentando a la gente responsable, y había simplemente desaparecido del sistema. Era como si estuviera viviendo en las sombras, financiando su persecución con dinero que nadie sabía de dónde venía. Mis padres fueron a casa de mi tía en otra ciudad, y yo me instalé en un hotel en Florianópolis, cambiando de habitación cada 2 días. Pedí licencia del trabajo. Alegando problemas familiares, lo que técnicamente era verdad. Por una semana, no hubo más llamadas. Empecé a esperar que tal vez hubiera desistido, percibido que había ido muy lejos. Pero estaba equivocada. El jueves siguiente, cuando regresaba del supermercado al hotel donde estaba hospedada, vi un auto familiar estacionado del otro lado de la calle. Era el mismo modelo que Rodrigo manejaba, solo que de color diferente. Mi corazón se disparó. Entré rápidamente al hotel, subiendo directo a mi habitación, y llamé a Roberto. Creo que está aquí, susurré en el teléfono. ¿Estás segura? No absoluta, pero... Roberto, creo que me siguió hasta Florianópolis. ¿Dónde estás exactamente? Le di la dirección del hotel. ¿Qué hago? No salgas de la habitación.
Voy a llamar a la policía de ahí y a los hoteles de los alrededores, a ver si logramos localizarlo. Marina, si estás en lo cierto, esto se acaba de convertir en una situación muy peligrosa. Pasé toda la noche despierta, espiando por la ventana, esperando ver su silueta en el estacionamiento. Cada ruido en el pasillo me hacía saltar. Alrededor de las 5 de la mañana, exhausta, terminé durmiéndome en el sillón. Desperté con alguien golpeando la puerta. Mi corazón se disparó cuando escuché los golpes en la puerta. Eran golpes suaves, casi educados, pero había algo siniestro en ellos. Tomé mi celular y me escondí en el baño, llamando silenciosamente a la policía. ¿Policía? Por favor, necesito ayuda urgente. Hotel Mar Azul, habitación 418. El hombre que me estaba persiguiendo está aquí. Los golpes continuaron, ahora acompañados de una voz familiar. Marina, sé que estás ahí. Te vi entrar anoche. Era Rodrigo. Después de meses de llamadas, finalmente me había encontrado. Solo quiero conversar, Marina. 5 minutos. Después de eso prometo que me voy y nunca más te voy a molestar. Sabía que era mentira, pero su voz sonaba extrañamente calmada, casi resignada. Diferente de la rabia que había demostrado en las llamadas. La policía está viniendo, grité a través de la puerta. Vete ahora y tal vez no sea tarde para resolver esto de forma civilizada. No va a dar tiempo para que llegue la policía, Marina. Y tú lo sabes. Escuché un ruido metálico. Estaba forzando la cerradura, como había hecho en mi apartamento meses atrás. El pánico se apoderó de mí completamente. Corrí a la ventana, pero estaba en el 4º piso, saltar sería suicidio. Busqué algo que pudiera usar como arma. Solo había una silla y una lámpara pequeña. La puerta se abrió. Rodrigo entró lentamente y lo primero que noté fue cómo había cambiado. Estaba más delgado, con cabello largo y barba descuidada. Usaba ropa sucia y tenía una expresión en los ojos que me aterrorizó, una mezcla de obsesión y desesperación. Finalmente dijo, cerrando la puerta detrás de él. No tienes idea de lo difícil que fue encontrarte. Rodrigo, por favor. Todavía puedes parar con esto. Sal ahora y busca ayuda. Necesitas tratamiento. Negó con la cabeza, como si fuera una niña que no entendía algo obvio. ¿Ayuda? Marina, ¿crees que estoy enfermo? No estoy enfermo. Estoy enamorado. Y tú destruiste ese amor con tus mentiras y manipulaciones. ¿Qué mentiras? ¿Qué manipulaciones? Tú me engañaste con tu exnovia. Me forzaste a hacer eso. Gritó, su máscara de calma finalmente cayendo. Tú me estabas presionando, hablando de matrimonio, haciendo planes. Entré en pánico y cometí un error. Un error por el cual pedí perdón 1000 veces. Un error. Rodrigo, te acostaste con ella, después me mentiste, después trataste de desacreditarme en el trabajo, después invadiste mi casa con un arma. ¿Por qué no me diste opción? Me rechazaste, me humillaste y hiciste que todos creyeran que era un monstruo. Escuché sirenas acercándose. La policía estaba llegando. Rodrigo también las escuchó. Su expresión cambió una vez más, ahora hacia algo que solo puedo describir como furia pura. No me van a llevar vivo de nuevo, Marina. 2 años y medio en esa celda inmunda, soñando con este momento. Y no va a terminar así. Fue cuando vi que tenía algo en la mano. No era un arma esta vez, era un cuchillo. Rodrigo, no hagas esto. No quieres lastimar a nadie. No eres ese tipo de persona. No lo soy. Sonrió, pero era una sonrisa aterradora. Marina, ¿sabes cuántas veces soñé con matarte en los últimos 2 años? ¿Cuántas formas diferentes imaginé de hacerte pagar por lo que me hiciste? Los pasos en el pasillo se hicieron más fuertes. La policía estaba subiendo. Pero, ¿sabes algo? Me di cuenta de que matarte sería muy fácil. Muy rápido. Mereces sufrir como yo sufrí. Se acercó a mí e instintivamente tomé la silla, poniéndola entre nosotros. Lo que voy a hacer es mucho mejor. Me voy a matar aquí mismo, frente a ti. Y voy a dejar una nota explicando que todo fue culpa tuya. Que me perseguiste y me atormentaste hasta que no pude vivir más. La puerta de la habitación explotó cuando la policía la derribó. Policía. Suelte el arma. Rodrigo miró a los policías, después a mí, después al cuchillo en su mano. No es un arma, dijo con calma. Es una herramienta de justicia. Y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, volteó el cuchillo contra sí mismo. Lo que pasó en los segundos siguientes fue un borrón.
Gritos, policías moviéndose, sangre en la alfombra. Logré ver cuando uno de los policías consiguió desarmar a Rodrigo, pero ya se había herido gravemente en el cuello. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos, pero ya era tarde. Rodrigo murió camino al hospital. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones, reportajes y procedimientos legales. Los medios locales tomaron la historia y la convirtieron en titular: hombre se suicida en hotel tras perseguir a exnovia. Mi nombre se mantuvo en reserva, pero aún así me sentí expuesta y vulnerable. Dr. Santos vino de Sao Paulo para darme apoyo durante los procedimientos. En una conversación que tuvimos después de una de las declaraciones, me dijo algo que nunca olvidaré. Marina, sé que debes estar sintiéndote culpable de alguna forma. Es natural. Pero quiero que entiendas una cosa, nada de lo que pasó fue culpa tuya. Rodrigo hizo sus elecciones en cada paso de esta historia. La única culpable aquí fue su obsesión enfermiza. Pero si hubiera actuado diferente desde el principio. Si hubiera conversado más con él cuando descubrí el engaño, si hubiera tratado de entender. No. Me interrumpió firmemente. Marina, hombres como Rodrigo no pueden ser arreglados con conversaciones o comprensión. Ven a las mujeres como propiedades, no como personas. Y cuando esa propiedad trata de liberarse, hacen cualquier cosa para recuperarla. Elena volvió del exterior para el funeral. Nos encontramos brevemente antes de la ceremonia, en una conversación que fue al mismo tiempo dolorosa y liberadora. Marina, necesito pedirte disculpas, dijo con los ojos hinchados de tanto llorar. Por todo. Por haberme acostado con él, por no haberte contado antes sobre su historial, por no haber percibido lo peligroso que era. Elena, ambas fuimos víctimas de él. De formas diferentes, pero lo fuimos. Me siento tan culpable. Si no hubiera cedido esa noche. Él habría encontrado otra excusa, otra persona a quien culpar. El problema nunca fuiste tú o yo. El problema siempre fue él. El funeral fue pequeño, solo familia cercana y algunos colegas antiguos de trabajo. Fui porque sentí que necesitaba un cierre. Una forma de finalizar esta historia de una vez por todas. La madre de Rodrigo se acercó a mí después de la ceremonia. ¿Tú eres Marina?, preguntó y confirmé con un gesto de cabeza. Esperaba rabia, acusaciones, tal vez hasta agresión. En cambio, me abrazó. Siento mucho lo que mi hijo te hizo, dijo, llorando. Sabía que tenía problemas desde pequeño. Siempre fue obsesivo, posesivo. Pero nunca imaginé que llegaría a este punto. Señora Méndez, yo. No, déjame hablar. Rodrigo era mi hijo y lo amaba, pero lo que hizo fue imperdonable. Y sé que si hubiera sobrevivido, nunca habrías tenido paz. De una forma terrible, tal vez es mejor así. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida, pero también una de las más importantes. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que alguien de su familia reconocía la gravedad de lo que había pasado. Volví a Florianópolis 2 semanas después, pero no para quedarme. Durante toda esa pesadilla, había percibido que no podría vivir normalmente en Brasil nunca más. Rodrigo había contaminado no solo mi paz mental, sino también mi sensación de seguridad en cualquier lugar del país. Paula, mi jefa, me ofreció una transferencia a la sucursal de la empresa en Alemania. Era una oportunidad que normalmente tomaría años conseguir, pero dadas las circunstancias, logró acelerar el proceso. ¿Estás segura?, preguntó Carla cuando le conté mis planes. Alemania está muy lejos. Exactamente por eso quiero ir. Necesito un nuevo comienzo completo, Carla. En un lugar donde nadie conozca esta historia, donde pueda ser solo Marina, no la mujer que fue perseguida por el exnovio. Entendió, aunque se puso triste con mi partida. Roberto me ayudó con los últimos detalles legales. Cuando nos despedimos, me dio un consejo que llevo conmigo hasta hoy. Marina, no dejes que esta experiencia te convierta en una persona amarga o desconfiada. Lo que viviste fue excepcional, no normal. La mayoría de los hombres no son como Rodrigo. Cuando estés lista para amar de nuevo, y lo vas a estar, no dejes que el fantasma de él arruine tus oportunidades de ser feliz. Hoy, 3 años después, vivo en Múnich. Trabajo en una empresa de tecnología, tengo un apartamento pequeño pero acogedor, y poco a poco reconstruí mi vida. Todavía hago terapia, probablemente siempre la haré, pero ya no es sobre superar traumas, es sobre mantener mi salud mental al día. Estoy en una relación desde hace 8 meses. Thomas es alemán, ingeniero como yo, y al principio fue difícil confiar en él. Tuve que contar mi historia algunas semanas después de que empezamos a vernos, porque estaba teniendo ataques de pánico siempre que hacía preguntas sobre mi vida en Brasil.
Me escuchó sin juzgar y después dijo algo que me marcó: Marina, gracias por confiar en mí con esta historia. Y quiero que sepas que si necesitas tiempo o espacio en cualquier momento, solo dímelo. No voy a presionarte por nada. Eso es lo que Rodrigo nunca entendió, que el amor verdadero no es posesión, es libertad. Es dar espacio para que la persona sea quien es, no tratar de moldearla en lo que quieres que sea. Todavía tengo pesadillas ocasionalmente. A veces despierto en medio de la noche pensando que escuché su voz, o sueño que está golpeando la puerta. En esos momentos Tomás me abraza y me recuerda que estoy segura, que Rodrigo ya no puede lastimarme. Mis padres vinieron a visitarme la Navidad pasada. Fue la primera vez que los vi desde que todo pasó, y lloré mucho cuando los abracé en el aeropuerto. Mi madre me dijo que estaba orgullosa de la mujer fuerte en que me había convertido, y mi padre, que siempre fue hombre de pocas palabras, solo susurró en mi oído: mi hija valiente. Carla viene a visitarme todos los años, y mantenemos contacto constante. Me cuenta las novedades de Brasil, de nuestro antiguo trabajo, de los amigos en común. Por un tiempo evité cualquier noticia sobre mi ciudad natal, pero ahora puedo escuchar esas historias sin que me afecten. Elena y yo intercambiamos mensajes esporádicamente. Se casó con un portugués y está feliz, según ella. A veces reflexionamos sobre cómo nuestras vidas podrían haber sido diferentes si Rodrigo hubiera buscado ayuda para sus problemas en lugar de culparnos por ellos. Escribí esta historia no para revivir el trauma, sino porque creo que es importante que otras mujeres sepan reconocer las señales. Rodrigo no despertó un día y decidió ser un stalker. Hubo señales desde el principio que ignoré o disculpé. La forma como hablaba de su exnovia, siempre culpándola por los problemas de la relación. Cómo se ponía posesivo cuando otros hombres me hablaban. La manera como controlaba sutilmente mi agenda social. Cómo insistía en saber dónde estaba todo el tiempo, disimulando eso como cuidado. Si estás leyendo esto y reconoces algunos de estos comportamientos en tu pareja, por favor, considera conversar con alguien. Un psicólogo, un amigo de confianza, la policía si es necesario. No es paranoia, es protección. El amor verdadero no duele. El amor verdadero no controla. El amor verdadero no amenaza. Y si estás pasando por algo similar a lo que pasé, sabe que no es culpa tuya. No importa lo que hiciste o dejaste de hacer, nadie merece ser perseguido, amenazado o tener su vida destruida por otra persona. Puedes salir de esa situación. Va a ser difícil, va a ser aterrador, pero es posible. Y del otro lado, hay vida. Hay paz. Hay la posibilidad de amar y ser amada de forma saludable. Yo soy la prueba viviente de eso. Hoy cuando miro por la ventana de mi apartamento en Múnich y veo las montañas a lo lejos, siento gratitud. Gratitud por estar viva, por haber encontrado fuerzas que ni sabía que tenía, por tener personas a mi alrededor que me aman por lo que soy, no por lo que quieren que sea. Rodrigo quería destruirme, pero al final, solo me hizo más fuerte. Y eso tal vez sea la mayor venganza de todas: vivir bien, ser feliz, y probar que el amor nunca debe ser una prisión.